Hola a todos y todas, bienvenidos a Conversaciones con Sentido, el podcast que hago con mi amigo Xavi Pont. Hoy entrevistaremos a Victoria Sánchez y es una conversación que tengo muchas ganas de tener porque vamos a tratar un tema delicado como son los traumas. Muchos experimentamos situaciones difíciles en la vida como un despido, una separación, un accidente, cosas quizás aún más delicadas como el bullying o un abuso. Y algunos de ellos se convierten en traumas. Otros somos capaces de superarlos e integrarlos, pero algunas de estas experiencias acaban siendo traumas que nos pesan y que arrastramos durante muchos años de nuestra vida. Victoria es especialista en cómo abordar estos traumas y sobre todo en una técnica que es en la que vamos a profundizar hoy, que es la EMDR, que después explicaremos qué significa y cómo se utiliza, pero es una técnica que permite solucionar o abordar los traumas de una manera relativamente rápida y directa. Victoria lleva años trabajando con esta técnica, trabaja en un centro privado, es directora en un centro privado que se llama Grupo Laberinto en Madrid. Además, es psicóloga en el Hospital 12 de Octubre y se dedica también a la docencia, a compartir, a explicar, a formar personas en la Universidad UNIR de La Rioja. Vamos a hablar con ella. Victoria, muchas gracias por estar hoy con nosotros para poder hablar de los traumas y de la EMDR. Muchas gracias por la invitación. Genial. Antes de meternos en tarea, me gustaría preguntarte cuáles son 3 cosas importantes para ti en la vida para que te conozcamos un poquito más. Bueno, pues intento sintetizar. Mira, por un lado, el valorar y disfrutar, me refiero tanto al tiempo libre como el tiempo de trabajo, como el tiempo sola, como el tiempo en compañía. Eso para mí es muy, muy importante. Luego el desarrollo y el crecimiento, ¿no? De las ideas, de la creatividad, del potencial de cada uno. Y luego ayudar, ¿no? Yo creo que para mí es una cosa importante y bueno, pues eso tiene mucho que ver con la profesión que he elegido, ¿no? Que es de psicoterapia y poder ayudar en los procesos psicológicos que cada uno necesita. Oye, si te puedo preguntar, el tiempo libre que valoras tanto, ¿hay alguna cosa que quieras compartir? ¿Qué haces? ¿Qué te gusta hacer? ¿Ir en vela o subir montañas o leer? Bueno, leer, descansar, salir a dar una vuelta. El baño en el bosque es una actividad que hice una vez antes de verano, que consiste en ir a pasar el día a un bosque y entre medias ir haciendo ejercicios de mindfulness. Bueno, y compartir, ¿no? Con familia, con amigos. Decías que una de las cosas importantes es ayudar, esa vocación hacia los demás. No sé si esto es lo que te ha llevado a estudiar y a formarte como psicóloga y a ejercer como psicóloga. ¿Qué te ha llevado aquí? La pregunta es, ¿qué te ha traído aquí? Sí, pues yo creo que principalmente la curiosidad por entender los procesos psicopatológicos, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cómo se llega de la salud, digamos, a la patología? Eso por un lado. Y luego también la curiosidad por aprender cómo se sale de ahí, ¿no? Cómo se puede ayudar a salir de ahí a una persona. Vamos a hablar sobre todo de traumas que pueden ser de más envergadura, más grandes, han tenido un impacto más grande en las personas o más pequeños. Y quizás la primera pregunta, para ir entrando poquito a poco, es, ¿todos tenemos traumas? ¿Todos hemos vivido traumas en nuestra infancia, en nuestra juventud? ¿O trauma es algo muy marcado que tiene que ya tener una entidad muy grande, como un gran accidente de coche o un abuso? Pues, o sea, de entrada sí, ¿no? O sea, yo no conozco a nadie que no haya vivido en su biografía traumas, ¿no? Y dentro de trauma, ¿no? De la definición, si nos metemos en eso, digamos que hay definiciones más amplias o más restrictivas. La palabra, el origen, viene del griego que significa herida, ¿no? Y una definición que yo leía en algún momento que me gustó es algo que nos pasa que a partir de lo cual no somos los mismos, ¿no? Esto sería el trauma en el concepto clásico, ¿no? Y ahí podemos incluir pues la muerte de una persona, una enfermedad, un abuso, un maltrato, cosas así como grandes, ¿no? Pero luego hay otro tipo de traumas. Desde la terapia MDR se diferencian los traumas con T mayúscula y los traumas con T minúscula. Los T minúsculas son cosas chiquititas, desde luego no tienen esa envergadura, pero son cosas que repetidas en el tiempo, por ejemplo, influyen en la autoestima, en la capacidad de regulación emocional. Entonces todos tenemos. Aquí la clave es si está procesado o no. Es decir, traumas tenemos todos. La cosa es que no siempre hay que trabajárselos porque hay bueno, lo iremos viendo luego, sino el sistema del PAI, ¿no? De procesamiento adaptativo de la información, que hace que se vayan digiriendo. Pero a veces esto se nos queda atascado y ahí es cuando empieza a dar problemas. O sea, todos vivimos traumas de mayor o menor envergadura, pero no todos los procesamos adecuadamente. Yo puedo vivir un trauma y si lo he procesado, lo tengo integrado y puedo continuar con mi vida. Si no lo he procesado, no lo he integrado, entonces eso es lo que me va a generar
¿Qué genera ese trauma? Un malestar. Te he oído hablar de 3 elementos que definen cómo se expresa ese trauma, ¿no? Claro, mira, los 3 elementos principales cuando vivimos situaciones de estrés fuerte o mantenido o traumáticas son, por un lado, que se activan determinadas emociones, depende mucho de la situación, puede ser de miedo, de rabia, de angustia, de tristeza, X emociones. Por otro lado, el sistema nervioso, ¿no? Digo, el cuerpo por dentro, esto se lo explico yo así a mis pacientes. Y el sistema nervioso en situaciones de trauma va a hacer 2 cosas. O se va a ir a la hiperactivación y entonces se pueden generar, por ejemplo, síntomas de ansiedad, de desregulación fuerte, de agresividad. Y por otro lado podemos tender a la hipoactivación, que es cuando nos quedamos con poca energía o más desconectados o como oídos o cuando no nos reconocemos. Entonces tenemos por un lado las emociones, por otro lado el cuerpo, el sistema nervioso y por otro lado las ideas negativas. En situaciones de trauma se van a activar ideas negativas sobre nosotros mismos y hay muchos tipos diferentes. Os pongo algún ejemplo. Puede ser la idea de no ser querido o de ser tonto o de ser feo, de estar en peligro, de no ser capaz, de merecer morir, de ser culpable. Hay cosas muy, muy variadas, ¿no? Entonces, cuando hay trauma, todo eso se activa. ¿Qué pasa cuando la situación termina? Pues que todo eso es como espuma que sube y luego va bajando, y va bajando, bajando, bajando. Si ha subido mucho, va a tardar un poquito más. Y este es el proceso natural y así nos pasamos toda la vida. Hay personas que pasa que les pasan más cosas que a otros o que tienen más recursos para gestionarlo y a veces se nos atasca. Y cuando se atasca, todo eso se nos queda como si fuera una bomba por dentro, apagada, pero ahí está. Entonces, por ejemplo, si alguien tiene acumulados nervios de cosas de hace X tiempo, si ahora en el presente hay un disparador que le llamamos, algo que genera nervios, la reacción va a ser como mínimo el doble de grande, para que me entendáis. Porque van a ser los nervios de ahora, por ejemplo, de un examen, más nervios de otra cosa que pueden tener que ver o no. Entonces, eso genera 2 opciones, o reacciones desproporcionadas de lo que sea, de tristeza, de enfado, de miedo, o reacciones como extrañas, ¿no? Que a uno mismo incluso le pueden sorprender, decir, oye, a mí esto porque me genera tanta pena o tanto enfado. A veces no nos damos cuenta nosotros, pero los de alrededor sí. Y todo eso es lo que genera síntomas y problemas. ¿Hay algún caso, ejemplo concreto que puedas compartir con nosotros para entenderlo mejor o ver esto en la vida real, cómo afecta o cómo se expresa en una persona? Claro, mira, vamos a poner un ejemplo de una persona que le han atracado, ¿no? Y esto es una situación traumática. Entonces, en ese momento, ¿qué se le va a activar? Pues miedo, ¿no? Pongamos que la emoción es miedo, el sistema nervioso, hiperactivación, ¿no? Se va a taquicardia, tensión muscular y la idea de estar en peligro. Vale, ¿qué va a pasar? Claro, eso, como el sistema nervioso tiene un pico, digamos, de hormona del estrés de cortisol, eso va a llevar su tiempo que baje. ¿Qué es lo esperable? Que esté unos días pues inquieto, revuelto, alguna pesadilla, con necesidad de hablarlo. Si funciona bien el sistema de procesamiento adaptativo de la información, todo eso se va a ir suavizando y el miedo se va a calmar, no va a tener pesadillas y ya está. ¿Qué pasa si el miedo se queda? Que vamos a arrastrarlo. Entonces, en la práctica, ¿cómo se puede manifestar? Pues que esa persona va por la calle en hiperalerta, con miedo, que cualquier ruido le sobresalta, que tiene la sensación de que algo malo va a pasar o de estar en peligro. Y si seguimos, ¿no?, avanzando en intensidad, que a lo mejor empieza a salir menos de casa o necesita salir acompañado, ¿no? Y esto se puede complicar poco o mucho, ¿no? Depende de la magnitud de eso. Claro, ¿y de qué depende que una persona tire a la derecha o a la izquierda? O sea, la derecha que lo procese adecuadamente, lo integre y pase página y pueda continuar con su vida, o que eso le genere un miedo, que no se le va, que tenga pesadillas, que se quede en casa. ¿Qué hace que unos vayamos por un lado y otros para otro? Claro, pues por un lado la historia previa, ¿no? La biografía. Por ejemplo, si esa persona ya le había pasado algo parecido y no lo había terminado de procesar, claro, se le va a reactivar. Entonces va a ser más complicado porque va a tener como un 2 por 1, ¿no? Por un lado. Y luego también depende quizá del momento en el que se encuentra en el presente. Es decir, a lo mejor tiene un montón de estresores que no tienen nada que ver con eso, pues está en ERTE, en problema de pareja, con los hijos, y digamos que la capacidad de regulación emocional estaba flojita, ¿no? Entonces le va a costar más, ¿no? Por ejemplo, serían dos cuestiones, ¿no? Biografía previa y situación presente. Esto influye mucho. Claro. Entonces, de alguna manera, todos podemos tener un trauma que no procesemos y que nos deje estas secuelas, no sé si el término clínico es secuelas, pero que nos genere estos efectos, ¿no? Claro, a veces va a ser algo muy llamativo, ¿no? Pues eso, pesadillas diarias, un nivel de angustia gigante, o una depresión o algo como muy así. Y a veces van a ser cosas más pequeñitas, pues alguna ligera sensación de inquietud, de no poder estar tranquilo, de no poder confiar en los demás. O sea, a veces es muy llamativo lo que nos genera, incluso lo identificamos claramente, y a veces no, a veces arrastramos cosas, pero si no hacemos un proceso de pararnos y ver qué arrastramos, no es tan fácil a lo mejor identificarlo. Y la salud mental de la persona o la fortaleza mental de la persona, ¿eso en qué medida afecta? Lo digo porque también he hablado contigo incluso antes de empezar a grabar la entrevista
de la importancia del apego, de tener un apego sano. Y todos cuando somos pequeñitos, y a mí me gusta recordarlo de esta manera, buscamos el APP, que es el amor, la protección y la pertenencia. Y si eso de pequeños pues no lo trabajamos, no lo recibimos, se puede generar esta falta de apego. ¿Esto cómo condiciona también a que la persona sea más sensible o susceptible a vivir traumas? Claro, el apego seguro es el mayor protector de salud mental de una persona, ¿no? Y se desarrolla, el tipo de apego el que sea, se desarrolla en los primeros años de vida. Entonces, apego seguro es el mayor protector de salud mental, apego inseguro, uno de los mayores factores de riesgo para la salud mental. ¿Por qué? Pues aquí, para entenderlo, podemos ir a las bases de apego seguro, ¿no? Uno, por ejemplo, es la exploración, ¿no? Que eso significa que cuando soy chiquitito y voy explorando el mundo y aprendiendo cosas y probando, para hacerlo más o menos bien, pues me tienen que dejar explorar, pero estando pendientes de mí, ¿no? Si, por ejemplo, yo tengo, imaginaros, unos cuidadores, unos papás, por lo que sea, muy sobreprotectores, eso va a generar un germen como de ser miedoso, ¿no? Al final, de tener miedo, y eso me va a limitar, como mínimo me va a limitar. Y en algunos casos puede generar una patología, ¿no? Que cualquier cosa nueva, un cambio de trabajo, cualquier cosa, sea un disparador para mí que me desregule muchísimo, ¿no? O la capacidad de regulación emocional. Esto es otra de las bases del apego seguro. Entonces, si a mí eso me lo dan, me lo enseñan desde chiquitito, claro, me dan una herramienta brutal, ¿no? Para manejarme luego en la vida. Y si no me lo dan, me dejan en una situación pues muy vulnerable, ¿no? En ese sentido. O la capacidad de conexión emocional, que es otra de las bases de apego seguro. Si los adultos que me cuidan conectan conmigo, están pendientes de mí, se interesan por mí, yo voy a tener más predisposición a tener relaciones saludables y poder sentirme conectado con las personas, ¿no? De pareja, de amigos. Si ha habido fallos en la conexión, yo voy a tener dificultades en las relaciones, por ejemplo, y voy a estar o más aislado o a lo mejor no es tan causal, ¿no? Pero una cosa se suma con otra y acabo teniendo relaciones, por ejemplo, no sanas. Entonces, tiene mucho que ver el presente de un adulto con la historia previa, incluyendo el apego, claro. Yo soy padre de 3 niñas y claro, a mí no me han pedido ningunos estudios para ser padre, ¿no? Y ni me han dado un carnet de ser padre. Y me sorprende porque de esto se habla mucho, ¿no? Oye, en cambio, cuando quieres adoptar a un niño, por ejemplo, ahí sí que tienes que pasar 10.000 exámenes y controles para ver si estás capacitado para ser padre. Pero tener hijos, pues venga, lánzate y empieza a ser padre de la mejor manera que puedas. Todos, o muchos, lo hacemos con la mejor intención que podemos. Pero tú dices, no, es que hay unas pautas muy claras de lo que el niño necesita, ¿no? Y esto sorprende un poco, porque casi tendría que haber un manual en el niño para cómo educar a un niño, ¿no? ¿Trabajas también con padres para enseñar cómo tener esa relación, que sea una relación sana, que ayude a que el niño se desarrolle de una manera sana? Sí, desde luego. Es verdad que en la consulta, por ejemplo, muchas veces nos llegan ya cuando hay dificultades o psicopatología, pero yo soy una firme defensora de la prevención, ¿no? Claro. Y porque muchas veces, y esto lo vemos en una sola consulta, cuando viene una familia, ¿no? Con un síntoma de uno de los hijos y contamos algunas cosas muy básicas, es que hacen cambios inmediatamente, cambios chiquititos, ¿no? Pero que es como un efecto dominó, que empieza a generar una dinámica y además muchos nos lo dicen, ¿no? Me dicen, es que esto, ¿por qué no me lo ha contado nadie antes, ¿no? Claro, ahí está, sí, sí. Por ejemplo, ¿no? Como esto ha cambiado mucho también la psicología y por suerte ha evolucionado, ¿no? Pero antes se recomendaba, por ejemplo, cuando un niño lloraba, dejarle llorar. Para que se duerma, dejarle llorar. Esto ahora, y todas, por suerte, las investigaciones sobre apego, sabemos que no es buena idea hacer eso, ¿no? Y entonces el dar una pauta, ¿no? Y explicar un poco por qué, cómo ser de ayuda, cómo no, pues esto nos lo dice mucho, ¿no? Es que esto deberían enseñarlo, pues eso, el pediatra, ¿no? Incluso. Entonces, bueno, en ese sentido en lo que yo contribuyo es a hacer mucha difusión, ¿no? de las bases de apego seguro, pues tanto en redes, con ponencias, en congresos que nos invitan, y luego a todo el que pueda yo le hablo de apego, esto también. Y luego, bueno, hay un manual, por ejemplo, hay una que se llama Cómo criar un niño seguro, que habla un poco de esto. Hay otros también que me gustan, ¿no? Pero este es uno de los que más me gusta y te habla de las necesidades básicas del niño y de cómo identificarlas, porque esto es muy difícil. O sea, a veces es muy evidente, ¿no? Cuando un niño necesita refugio seguro, te lanza los brazos y llora y dices, bueno, tengo muy claro que necesita un abrazo de papá, ¿no? Pero a veces tiene una forma muy rara de expresar las necesidades y el ayudar a leer esto, claro, genera mucha tranquilidad a los padres, ¿no? El decir, vale, pues esto quizá, ¿no? El ayudar a pensar, a detectar las necesidades, porque todos los padres y madres que me he encontrado siempre, todo lo que hacen es con buena intención. Es verdad que con buena intención hay cosas que dices, bueno, vamos a revisar esto, ¿no? Sí. Pero es que no tienen por qué saberlo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay una parte de divulgación muy importante en ese sentido.
Muy bien, muy bien. Y bueno, estamos hablando mucho de apego, de la palabra apego, pero ¿qué significa realmente apego? Porque yo creo que bueno, tenemos la idea de que el niño esté apegado, ¿no? De que se sienta protegido, de que haya un referente ahí, pero ¿qué entiendes tú o cómo definirías esto del apego? Claro, el apego es la relación que se establece con los cuidadores desde que somos chiquititos, ¿no? Y lo que te decía antes, ¿no? Que se puede generar un apego seguro o inseguro, ¿no? Que a veces se dice, no, es que este niño está muy apegado, ¿no? Ni mucho ni poco, o está apegado de forma segura o no. Por ejemplo, un niño que tiene una pesadilla y que se despierta a mitad de la noche y va a buscar a su mamá o a su papá, eso es apego seguro. ¿Por qué? Porque ese niño entiende que si tiene un problema hay un adulto que le va a querer ayudar. Vale. Claro, esto es una faena y todo el mundo duerme muy mal esa noche, pero eso es una cosa muy positiva, ¿no? Y de hecho, cuando nos lo traen a consulta, como decir, joder, mira, es que el niño, que mal, que no es independiente, que no se lo sabe resolver solo, bueno, ya llegará eso, pero hasta que llegue eso, qué bien que te tenga a ti, ¿no? Porque hay chicos que no sienten que tengan un refugio seguro y eso les coloca en una situación de riesgo, quizá no tan chiquititos, ¿no? Pero más adelante, que no es nada interesante. Entonces, al final, el apego es la relación y si es seguro, lo que se va desarrollando por dentro en los niños o niñas es una sensación interna de seguridad y tranquilidad. Y eso, bueno, es el mayor regalo yo creo que un padre o una madre le puede dar a un hijo. Claro, los niños que en cambio no desarrollan ese apego seguro, dices que están en una situación posiblemente con más predisposición a sufrir traumas y a no saberlos superar correctamente, ¿no? Y entonces, a partir de aquí es donde viene la MDR, que es una técnica bastante reciente que se ha demostrado que funciona, que es efectiva para trabajar traumas, además de una manera rápida, a diferencia de otras técnicas como el psicoanálisis, que igual requieren un viaje a tu pasado y de meses y meses de terapia. El MDR es algo que rápidamente genera resultados. Pero vayamos por partes. O sea, ¿qué es el MDR? Porque además tiene unas siglas un poquito difíciles de saber exactamente lo que significa cada palabra, cada letra, ¿no? Claro, pues mira, es una metodología de tratamiento del trauma y es una metodología de tratamiento directo del trauma. Es decir, lo que vamos a hacer es, cuando llega una persona a consulta, ¿no? Con un síntoma, tiene varias fases, ¿no? En MDR no se empieza directamente el primer día que llega alguien, vamos a tratar este trauma, ¿no? Fases, ¿no? Primero conocemos la historia de la persona. Luego le preparamos, es decir, la persona tiene que tener recursos de regulación emocional y si no los tiene, trabajamos eso. Y eso puede llevar una sesión o 25 sesiones. Es decir, los casos complejos, MDR agiliza, pero el tratamiento va a ser largo. Esto también es importante. Claro, ¿qué es lo más rápido de procesar con MDR? Un trauma simple. El ejemplo que os ponía antes, alguien que tiene apego más o menos seguro y tiene un incidente, ¿no? Un atraco. Eso, si no hay más cosas relevantes, se va a procesar rapidísimo, en muy pocas sesiones. Otra cosa es que tenga un listado de 15 cosas, entonces nos va a llevar tiempo, pero es una metodología directa de tratamiento de trauma. Entonces, digamos que es tirar el dardo a la diana y eso agiliza los procesos terapéuticos. Claro. Y dices, el MDR funciona bien con personas que tienen un apego seguro, porque entonces es algo quizás que se puede tratar de manera más rápida. Si la persona no tiene un apego seguro o tú lo tratas y ves que ahí falta algo, es un tema aparte a tratar, ¿no? ¿Cómo se soluciona esa falta de apego, ¿no? Claro, fíjate que una de las utilidades, por decir así, más interesantes, aparte para procesar trauma, ¿no? Pero más interesantes y que en los últimos años está cogiendo mucha fuerza y que lo vemos en la consulta, es que MDR se puede utilizar para reparar el apego. Esto es una cosa maravillosa. Es decir, hombre, fantástico. Es una herramienta que sirve para todo, ¿no? A ver. Sí, claro, porque ¿de dónde viene el apego inseguro? De fallos de apego, pequeños traumas de apego, de necesitar el consuelo del adulto y que no esté, de que le cuente no sé qué y que se ría de mí. X cosas, ¿no? Fallos en regulación, en conexión, y son pequeños traumas, ¿no? Entonces lo podemos trabajar con MDR. Entonces es una de las utilidades y de hecho hay personas también, porque cada vez se conoce más, ¿no? Por ejemplo, que llaman al centro, quien quiere hacer una terapia de reparación del apego. Y no tienen por qué tener una psicopatología ni un estrés postraumático, que también nos llaman para eso, ¿no? Y esto cada vez lo hacen más los padres, pues porque van conociendo y para mejorar un poco el vínculo con los hijos y poder ofrecerles un apego seguro, lo van haciendo. Y profesores también, por ejemplo, esto es una cosa que me encanta, que vienen a consulta para poder ser figura de apego seguro para sus alumnos, ¿no? Para ver cómo pueden mejorar X cosas. Qué bien, qué bien. MDR, también para que quien nos escucha sepa qué es, y ahora lo leo, Eye Movement
Desensitization and Reprocessing, ¿no? Que esto traducido, ¿cómo nos lo explicarías? Porque en el nombre ya está un poquito el cómo funciona la técnica, ¿no? Tiene que ver algo con el movimiento de los ojos. Eso es. Claro, es una técnica muy peculiar. O sea, en realidad no es una técnica, es una metodología de terapia, ¿no? Yo la primera vez que me explicaron cómo se hacía me pareció una cosa extrañísima y no me interesó. O sea, yo dije, yo no me voy a poner a hacer esto en consulta. O sea, ¿en qué momento, no? Yo que vengo a hacer terapia, bueno, verbal, sistémica y de otro tipo, digo, ¿en qué momento yo me pongo a hacer estas cosas peculiares, ¿no? La cosa es que con MDR lo que se pretende es activar los dos hemisferios cerebrales. Entonces, para activar los dos hemisferios cerebrales hay que hacer algún tipo de movimiento especial, por decir así. Entonces, una posibilidad es hacerlo visualmente. Entonces, por ejemplo, la persona la tenemos enfrente, nosotros haríamos un movimiento con los dedos de izquierda a derecha y le pediríamos que nos siga con los ojos. Este movimiento izquierda a derecha es lo que hace que se activen los dos hemisferios. Se puede hacer así, visual, se puede hacer con golpecitos, que le damos golpecitos muy despacito, muy suave, en las rodillas izquierda a derecha al paciente de forma alterna. O se puede hacer con auriculares, con unos tonos grabados que suena como clic, 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 pero izquierda a derecha. ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué hacemos eso tan peculiar, ¿no? Activamos los dos hemisferios y ayuda a que aspectos del recuerdo, de la experiencia que se han quedado no integrados, por ejemplo, una parte de angustia que se ha quedado por ahí, no es así, ¿vale? Pero para que me entendáis, suelta por ahí, ¿no? O una creencia negativa, ayuda a integrarlo, a digerirlo y a calmar la parte emocional y equilibrar las dos partes, la parte emocional y la parte frontal, que es más de la reflexión, el razonamiento. Entonces, ayuda al equilibrio. Pero para hacerlo tenemos que hacer unos movimientos un poco peculiares. Siempre que le contamos a un paciente la primera vez esto, nos mira muy raro. También es verdad que, claro, como funciona, hay gente que pide directamente MDR, terapia MDR, muchas personas, porque le ha ido bien pues, a su amigo, a su vecino, a quien sea. Esto, si puedes ahondar un poquito para entenderlo, la activación de los dos hemisferios, que entendemos que es con el movimiento de ojos, con golpecitos o con ruidos, con sonidos, activar los dos hemisferios porque un hemisferio gestiona más las emociones y el otro hemisferio gestiona más la parte más racional del lenguaje. ¿Cómo lo explicarías esto para que lo entendamos? Mucho sería así, o sea, es decir, cuando hay traumas sin procesar, hay, digamos que trozos del recuerdo, de la experiencia que se han quedado fragmentados o congelados, no han sido integrados. Entonces, pongo un ejemplo. En el ejemplo que os decía antes, ¿no? De que a alguien le atracan, ¿no? Esto es un trauma. Imaginaos que esa persona viene a mi consulta y viene con unos síntomas, pues, de pesadillas, de estar en alerta. Vale, lo que vamos a hacer es recoger X información del recuerdo, le vamos a pedir que vaya al recuerdo, vamos a ver si está accesible o no, porque siempre tenemos dos opciones. Y le vamos a decir, vale, ve con lo que te venga, mientras sigues mis dedos, ¿no? Por ejemplo, de izquierda a derecha. Y luego vamos a ir haciendo pausas y en las pausas le vamos a pedir que nos cuente qué va viniendo, ¿vale? Lo que va a venir, esto no hay que hacer ningún esfuerzo y esto es lo bueno también, es que el cerebro lo hace solo. Es decir, en un procesamiento con MDR, la persona o el cerebro de la persona va a traer lo que necesite venir, que a lo mejor es estoy muy asustado y me recuerdo temblando, ¿no? Y siguiente tanda, ¿no? ¿Y qué te ha venido ahora? Pues nudo en la garganta. ¿Y qué te ha venido ahora? Pues que lo pasé fatal esa noche. Eso es un resumen, ¿no? ¿Y qué te ha venido ahora? Pues que me ayudó una persona que estaba por allí. ¿Y qué te ha venido ahora? Otra vez sensación física. ¿Y qué te ha venido ahora? Pues que estoy bien, que no pasó nada y que luego me ayudó mucha gente. Y de repente algo que ese recuerdo era como si fuera una portada de un libro que no puedes abrir y solo ves el trauma, ¿no? Por ejemplo, el atraco. Y cuando procesamos, no se borra el recuerdo, no se borra, ¿no? Lo que pasa es que vamos a tener acceso a más cosas, vamos a tener acceso a que mal lo pasé hace un año cuando me atracaron, que mal estuve los días de después, qué bien que me ayudó la persona que pasaba por la calle, qué amable fue el policía que vino, y bueno, y lo he superado y yo ya no me siento en peligro. Entonces, de repente, como que tengo acceso a información que antes estaba por ahí, pero bloqueada. Por ejemplo, el acceso a la información de que alguien me ayudó. Cuando hay traumas sin procesar, eso no está accesible. Y eso calma, ¿no? Decir, bueno, lo pasé fatal, pero qué bien, ¿no? Que me ayudaron. Entonces, elementos que estaban ahí de información que estaban bloqueados aparecen y cuando aparece eso baja el nivel de activación. De alguna manera también, tal como lo estabas contando en el ejemplo, estás facilitando la narrativa de ese evento, que la narrativa tenga una coherencia, que vea todo el proceso, ¿no? Que no sean cosas desconectadas. Eso es como hacer una película, por decir así, ¿no? Como una línea. Es verdad que en un procesamiento a veces se sigue una línea temporal y a veces no, a veces se dan saltos, ¿no? Y te viene, pues me acuerdo cuando tenía 10 años que me atracó un vecino, o sea, aparecen cosas del presente, incluso del pasado, del futuro, no decir, bueno, pues si me vuelve a pasar, pues nada, pues llamo a mi no sé qué.
¿no? Entonces hay saltos a veces temporales, pero al final lo que permite, esto es muy importante lo que has dicho, es permite una narrativa coherente, integrada y darle sentido, ¿no? Me pasó esto y además se empieza a usar el pasado. Y luego salto al presente y ahora es un momento diferente, porque esto es otra de las claves. Cuando hay trauma sin procesar, del tipo que sea, es como que el cerebro no se ha enterado de que eso ya se ha pasado, de alguna manera. Y digamos que tengo las mismas reacciones, o menos, pero parecidas, que en ese momento. Entonces, claro, por eso no encaja, ¿no? Decir, bueno, es que eso te pasó hace un año, ¿no? ¿Por qué sigues en hiperalerta? Bueno, porque mi sistema nervioso no se ha enterado de que eso ya pasó. Y MDR y otras intervenciones ayudan a enseñarle al cerebro que eso ya pasó, que a veces son cosas muy horribles, pero ya se pasó. También a la hora de hacer este trabajo de MDR que dices, en algunas, depende del trauma, pues puede ser con poquitas sesiones o puede ser rápido, decías, en otros casos pues va a ser un proceso más largo. ¿Es algo, iba a decir traumático, es algo difícil para el paciente hacer esta técnica o es algo que se hace con mucha tranquilidad en la consulta o sufres durante el proceso? Pues mira, yo creo que hacer psicoterapia es de valientes, para empezar, ¿no? Cualquier psicoterapia, ¿no? Pararte ahí, observar, ir para atrás, esto es de valientes. MDR es una técnica, una metodología que puede ser muy movilizadora, es decir, es muy desagradable, me refiero, ¿no? Y aquí podemos usar la metáfora de limpiar la herida, ¿no? Es como si, digamos que el trauma sin procesar es una herida infectada. Echar agua oxigenada, eso es MDR. Claro, no es agradable, uno es como, uff. Pero, claro, oye, te preguntaría, ¿es echar agua oxigenada que escuece un poquito o es echar alcohol que escuece mucho? Depende del trauma. Depende del trauma, ¿eh? Claro, hay cosas muy, o sea, es diferente, por ejemplo, también es muy subjetivo, ¿no? Pero es diferente, por ejemplo, procesar un atraco que procesar un abuso sexual intrafamiliar. No tiene nada que ver, ¿no? Lo que me va a movilizar. Entonces, por eso es muy importante la preparación. Luego el vínculo, ¿no? Luego que el paciente se fíe del terapeuta y explicar muy bien en qué consiste y luego ajustar mucho los ritmos. Es decir, tenemos un protocolo básico, pero luego es el protocolo básico y luego es la persona que tengo enfrente, ¿no? Y a veces podemos procesar, yo qué sé, hay sesiones, por ejemplo, que he procesado durante 1 minuto y la persona no toleraba más. Pues muy bien, pues 1 minuto para ti. ¿Que puedes estar media hora? Pues mejor, porque más tiempo, pero no es agradable, ¿no? Y sí que también lo avisamos, ¿no? Y antes de meternos con MDR, por eso hay una fase de preparación que es que tenga recursos, porque es probable que entre sesión y sesión esté revuelto. Claro. Y tiene que tener recursos, porque si le dejamos con algo ahí que escuece y no sabe soplarse, por decir así, pues no nos sale a cuenta, ¿no? Entonces esto es muy importante, tener herramientas de regulación, prepararlo, avisarlo, saber que forma parte del proceso y luego ya tiene que ver con confiar en que va a merecer la pena. Claro, yo lo que les explico, ¿no? Es que lo llevo usando muchos años y que es un acto de fe, ¿no? Al final, pero que yo les digo que va a merecer la pena y que luego me lo van a confirmar, pero es doloroso, ¿no? Acceder a determinado... Claro. Y siempre procesamos recuerdos traumáticos, más carga, pero... Entonces, bueno, hay que ir ajustando mucho al ritmo del paciente y es muy importante que sea tolerable. Si no, van a empezar a activarse defensas, se va a bloquear el recuerdo y no vamos a poder. Entonces, tenemos que ser muy cautelosos en ese sentido y muy cuidadosos. Por cierto, déjame decir, porque aún no lo habíamos dicho, que la EMDR fue descubierta en el año 1987, es decir, no hace mucho tiempo comparada con otras metodologías y otras técnicas, por Francine Shapiro, americana que fue psicóloga clínica y también investigadora. Y ella publicó, después de unos años de trabajar y utilizar la técnica, el manual de referencia que se llama El Libro Azul, que estaba muy enfocado sobre todo al estrés, a aplicar, a tratar el estrés postraumático. Claro, a mí me venía ahora, mientras te escuchaba, hay traumas que quizás no están tan accesibles a nivel consciente, porque aquí, tal como lo estás explicando, el paciente se traslada directamente al trauma, lo que ha vivido, lo que ha sentido, por lo tanto eso está accesible a nivel consciente, pero hay traumas que igual quedan más escondidos porque el cerebro te protege y de alguna manera te hace olvidar aquello que has vivido. Por lo tanto, el paciente siente un malestar, sabe que algo no va bien en su vida, pero igual no sabe de dónde le viene. Ahí el MDR también puede ayudar a encontrar las causas tirando igual de la emoción. ¿O es otra metodología, otra técnica como el psicoanálisis, como otro tipo de terapias que pueda existir? Claro, ahí es diferente. Por ejemplo,
recuerdos no tan accesibles, hay dos posibilidades. Una es que estén disociados, es decir, que son todos los mecanismos de defensa de la persona, es como una puerta con 25.000 cerrojos, ¿no? Eso hay que tratarlo de una manera y hay que ir mucho más despacio y no tenemos que intentar procesar, tenemos que hacer otro trabajo previo. Otra cosa es que sea un trauma preverbal, es decir, de los primeros años de vida. Entonces, no tengo acceso a la memoria, tenemos memoria explícita o implícita, ¿no? Memoria explícita es poder hacer una narrativa, ¿no? Pues me pasó esto, luego esto, luego esto. Primeros años de vida no tenemos esta memoria, entonces va a ser una memoria sensorial. Os pongo un ejemplo de una paciente que es adulta, que, bueno, recogiendo la historia y unos síntomas que tenía que ver con miedo a atragantarse, con que cada vez que alguien tosía se ponía nerviosísima, o sea, unas reacciones como muy extrañas, ¿no? Recogiendo la historia, y le preguntó a su madre, le contaba que cuando era chiquitita muchas veces pues tenía vómitos y tardaban en ir, bueno, por un problema que tenía la madre, y estuvo varias veces a punto de morir asfixiada. Esto ya no tenía una memoria explícita de eso, ¿no? Se lo contó su madre. ¿Qué pasó procesando? Claro, ya no tiene acceso, o sea, el recuerdo lo tenemos construido con los síntomas de ahora y la narrativa de la madre, no la suya. Y pudimos acceder, por ejemplo, y era muy llamativo, ¿no? Porque era un recuerdo de primeros meses de vida, ¿no? Y le venía la sensación, el olor, ¿no? Un montón de cosas que estaban grabados en la memoria sensorial. Entonces, si no hay defensas, va a venir, aunque sea en forma de, sobre todo de sensaciones físicas o de emoción. No va a haber condición negativa probablemente. Y si son defensas, es un trabajo más laborioso, más despacito y que hay que saber bien cómo se hace. No hay que derribar nunca las defensas. Me consta que también se puede aplicar el MDR en niños. Y también me hablabas ahí, bueno, si puedes comentar un poquito cómo se trabaja con niños, porque igual les cuesta más narrar un evento, incluso ser conscientes, saber lo que les está pasando, ¿no? Quizás les cuesta mucho más. ¿Y cuál es el papel de la familia también en ayudar al niño a que supere eso, ¿no? No sé si se hace MDR con toda la familia enfrente o solo con el niño. Vale, claro, en niños o en infanto-juvenil siempre la intervención tiene que ser mixta, bueno, siempre habrá que ver el caso, pero me refiero individual y familiar, es decir, la familia tiene un papel importantísimo, con y sin MDR, o sea, así como de entrada, ¿no? Luego hablamos, si quieres, un poco de sistémica, de terapia familiar. Por ejemplo, adolescentes, la forma de trabajar es muy parecida a los adultos, es decir, es en sesiones individuales con los padres fuera y muy parecido. Con niños más chiquititos es diferente, están los padres en sesión o les pedimos que estén uno de los dos por lo menos. Y, por ejemplo, con muy chiquititos lo hacemos a través de cuentos. Os pongo un ejemplo de una niña de 5 años que atendí, que venían, era un caso muy sencillo, es el único caso que ha procesado en una sesión de toda mi trayectoria, que es maravilloso, pero es el único, o sea, no es lo más habitual para nada. Y venían porque después de una tormenta que hubo un verano, se asustó mucho y a partir de ahí, pues no quería salir al parque, no quería ir al cole, ¿no? Pero era como episodio único y demás. Hicimos 5 sesiones en total, una de contar un poco la psicobiología del trauma a los padres, que lo entendieran, otra de bases de apego seguro y darles algunas pautas para ayudar a regular a la niña y una sesión de procesamiento. Entonces, le pedimos, por ejemplo, que elaboraran un cuento, una especie de historia con lo que había pasado, ¿no? Decir, bueno, pues estábamos en la playa, estábamos como introducción, nudo y desenlace, estábamos bien, tan contentos y de repente se puso a llover, nos asustamos mucho, y luego un final, resolución de, bueno, y luego ya nos fuimos a casa y estábamos protegidos, se nos tardó en pasarse el susto, hacer una narrativa, precisamente porque los niños esta capacidad no la tienen. Y en esa sesión está el papá y la mamá sujetando en brazos, la niña sentada encima y el papá haciendo la estimulación bilateral en vez del terapeuta. Entonces los padres participan cuanto más mejor con los pequeñitos. Es diferente que con adultos, por ejemplo, o adolescentes. Claro, ahí el papel de la familia es importante. Y decías, luego si quieres hablamos un poquito más de terapia familiar, terapia sistémica, ¿no? ¿Es algo complementario al MDR o lo unes? Bueno, entiendo que es una técnica o una terapia distinta, ¿no? La familiar. ¿Cómo se suma? Sí, es diferente. ¿Cómo se suma Claro. al MDR? ¿Cómo se complementan, por decirlo así? Claro. Es diferente, pero vamos, para mí es complementario y necesario complementarlo. Es decir, yo con un niño nunca voy a trabajar con MDR solo con el niño, porque desde la terapia sistémica lo que se entiende, así resumiendo mucho, es que la familia tiene un papel importante o en el origen de los síntomas, o en el mantenimiento, o en la solución, ¿no? Entonces tienen que venir sí o sí, ¿no? Y porque son las figuras de apego seguro del niño. Entonces va a tener mucho más efecto
lo que pasa en casa, en el día a día de ese niño pequeño, que a lo mejor lo que podamos hacer en terapia. Entonces tienen un papel principal. A veces lo que ha pasado es algo externo, ¿no? Pues por ejemplo está este tema de la tormenta, pero a veces parte de los síntomas de los chicos tiene mucho que ver con la dinámica familiar, ¿no? Pues de estrés o de faltas de respeto, dificultades de comunicación, padres que les cuesta conectar, bueno, todo esto. Entonces el orden sería hacer la evaluación y eso se puede hacer en sesiones familiares y una parte individual. Yo, por ejemplo, en familia siempre voy a empezar hablando de trauma para intentar identificarse cosas que hayan pasado, que identifiquen, bases de apego seguro y luego pues depende del caso. En algunos casos, solo con terapia, en casos de niños me refiero, solo con terapia sistémica es suficiente y va a ser movilizador lo suficiente como para que el síntoma empiece a cambiar. Y a veces, además de las sesiones familiares, vamos a hacer sesiones, depende de la edad también, individuales con el menor para trabajar otras cosas. Entonces es complementario. Uh-huh. Muy bien. Ahora venía pensando también, ¿nos podrías poner algún ejemplo? Nos has contado el de la niña esta con 5 años de la tormenta, pero algún otro ejemplo de éxito, claro, de éxito, que la persona lo haya superado y haya sido un cambio importante en su vida. No sé si recuerdas algún caso así especialmente relevante que puedas compartir. Por ejemplo, de una adulta que hicimos la recogida, ¿no? De los blancos que se llama, que son cosas para revisar si están procesadas o no. Y tenía muchas cosas de apego, pero también una cosa que tenía era de cuando era pequeña, pues un intento de abuso que había tenido. Esto había generado, la parte de apego, ¿no? De fallos de apego, había generado pues autoestima baja y demás, pero la parte del intento de abuso había generado muchísimo miedo. Entonces, por ejemplo, esta persona, siendo adulta, ahora, por ejemplo, no se podía quedar en su casa sola. No podía pasear sola por la calle. Dormía con armas debajo de la cama. Por si acaso entraba alguien y me tenía que proteger, ¿no? Y era algo que había pasado cuando tenía 7 años, ¿no? Y tiene ahora 40 y tantos, ¿no? Entonces estuvimos trabajando este recuerdo y además es una paciente, ¿no? Que antes había hecho un trabajo psicoterapéutico de psicoanálisis que le había ayudado a entender algunas cosas, pero el miedo ese no había variado mucho. Y empezamos, y desde la primera sesión, llevó más sesiones, no llevó una sesión, pero de la primera sesión, o sea, la primera vez que empezamos a trabajar ese recuerdo a la siguiente, estaba alucinada y me decía, es que he guardado las armas, ¿no? Bueno. De una sesión, aunque no estaba terminado de procesar, porque nos llevó, no recuerdo mismo cuántas, pero no muchas, pero algunas, ¿no? Y eso fue lo primero, ¿no? Y me decía, es que siento como algo que tenía una losa en el pecho, una sensación de opresión, se ha ido. ¿No? Y dice, qué maravilla que me lo puedas contar, ¿no? Y poder contribuir a eso. Luego seguimos trabajando y ya, aunque no era un objetivo terapéutico como tal, me contaba, no, es que ya me he quedado sola en casa y he estado bien. Pues fíjate que tiene una chimenea y nunca había encendido el fuego. Pues el otro día me dio por probar a esto y empezó como a poder explorar, ¿no? Bueno, claro, el miedo se va, aparecen cosas, ¿no? Y entonces ese caso, por ejemplo, que en unas sesiones, aunque no estaba del todo procesado, notó un cambio muy, muy, muy significativo. Qué bien. Oír que realmente cambia la vida o permite que las personas con traumas puedan tener una vida normal, disfrutar la vida, vivir, ser felices, ¿no? Al final, diría. Qué bien. Bueno, y tiene que ser un trabajo gratificante el tuyo y de las personas que utilizáis esta metodología de ver estos resultados, ¿no? La verdad que sí, que es muy bonito, ¿no? Acompañar en esto. Es verdad que hay sesiones muy, muy duras y hay veces que es muy trabajoso, pero sobre todo para el paciente. Pero claro, cuando das altas, ¿no? Cuando das altas, pues es como las 3 que se van quitando, ¿no? Yo siempre pongo la metáfora del globo aerostático y cada trauma sin procesar son como estos sacos que pesan, que hacen que no vuele, ¿no? Entonces procesamos uno, soltamos un saco, procesamos otro y al final vuelan y se van y hasta luego y qué bien, ¿no? Que te dé el alta porque no me necesitas para nada, ¿no? Esto es una Claro. Bueno, lo bonito sería que al cabo de un tiempo te mandaran alguna carta o algún vídeo, te viniera a ver y te contaran lo felices o lo bien que les va todo, ¿no? Y eso supongo, bueno, debe pasar algunas veces, pero no siempre, ¿no? Bueno, oye, empezamos a estar ya en la recta final de la conversación, pero aún hay algunas cositas que me gustaría comentar. Y una de ellas es, para personas sanas, que en principio se sienten bien, están bien, funcionan bien por la vida, yo me considero pues una persona en ese sentido sano, ¿a mí merece la pena hacer MDR? ¿Me puede aportar algo? O dicho de otra manera también, ¿hay algún aprendizaje tuyo después de durante años de utilizar MDR que digas, esto puede ser útil para todo el mundo, para toda la población, no solo para quien tiene un trauma considerable? Claro, habría que valorar, ¿no? En cada caso, pero por ejemplo, digamos que dentro de MDR tenemos aplicaciones clínicas y no clínicas. ¿Cuáles son las clínicas? Pues cuando hay estrés postraumático y psicopatología, que está como muy asociado a trauma. Eso es por un lado, y eso es además lo que tiene más investigación y por donde se conoció y se
se empezó a desarrollar más. Entonces, eso, tiene una parte de aplicación clínica claramente, y que está más desarrollada, y luego hay otras aplicaciones, ¿no? Una es la que comentábamos antes de reparación del apego, que yo no puedo no tener ninguna psicopatología, pero, por ejemplo, pacientes que yo veo, ¿no? que vienen porque les cuesta conectar con sus hijos, porque no tienen nunca ganas de jugar con ellos, ¿no? Dicen, es que lo mismo esto viene de no sé de dónde, ¿no? ¿Es una psicopatología? No, pero hay algo como que les interfiere en poder conseguir algo que quieren, que puede ser el cuidado de los hijos. O me ponen nerviosísima, que esto pasa a veces, ¿no? Pero todo el rato, ¿no? No lo soporto. Por un lado, entonces, en las relaciones, ¿no? Familiares, de pareja también, ¿no? Alguien que es muy, muy habitual que me dice, es que siempre las relaciones, bueno, acabo con el mismo perfil de pareja, que siempre es como muy tóxico. Claro, una vez puede ser mala suerte, 2 veces, bueno, ya 3, esto es un patrón, ¿no? Y a veces eso viene de cosas que arrastramos, pues, tengamos conciencia o no. Entonces, para mejorar la capacidad de relacionarnos con personas sanas, podría ser otra aplicación. Y luego también, por ejemplo, con el tema del rendimiento. Hay programas específicos de mejora del rendimiento, ya sea a nivel de estudios, de oposiciones, de preparación de una ponencia, algo como muy puntual, por ejemplo. Entonces, eso puede ser interesante, por ejemplo, si alguien tiene que preparar una ponencia y se bloquea y no puede y está en juego un ascenso y que no hay manera. Pues probablemente sea útil, habría que ver, ¿no? En el caso, pero habrá que ver, ¿no? De dónde viene esa ansiedad o ese bloqueo, si viene de una emoción, si es una activación fisiológica que se ha quedado por ahí, si es una idea negativa de no ser capaz, que a lo mejor se manifiesta muy poquitas veces, pero o volar en avión, por ejemplo, la preparación de pruebas médicas también, ¿no? Que no es una psicopatología, pero hay gente que no va al médico o que le prescribe X pruebas y no va porque le da pánico, le da mucha angustia. Entonces, ahí, por ejemplo, se puede trabajar con MDR, ¿no? No lo he dicho, pero MDR está muy desarrollado y lo que más se conoce es para procesar trauma pasado, pero también se puede utilizar para trabajar cosas del presente, cosas me refiero a disparadores o estresores, y también para preparar cosas de futuro, ¿no? Por ejemplo, pues una ponencia, una intervención quirúrgica, que mi hijo se va a ir de casa. Bueno, cosas que me van a movilizar se puede trabajar también, pasado, presente y futuro. ¿Y el futuro cómo sería? Porque, claro, todo lo que nos has contado hasta ahora es acceso a un trauma, mejorar esa narrativa, integrarlo, procesarlo adecuadamente. Futuro, aún no hay nada en nuestro cerebro. Bueno, está el miedo quizás o la ansiedad, ¿no? Que es hacer una visualización de lo que va a pasar y que eso tenga una narrativa positiva y de éxito. ¿Va por ahí? Hay varias formas de hacerlo. Un ejemplo, por ejemplo, imaginaos que alguien tiene miedo a las ponencias, ¿no? A dar una ponencia, o cuando le toque dar la siguiente ponencia. Una opción es imaginarse en esa situación y ver qué se le activa ahora al pensar en eso, ¿no? Y dice, no es la garganta, pues vamos con ello, ¿no? Y trabajamos sobre la sensación física. Entonces, primero lo ideal sería desensibilizar ese malestar, es decir, calmar al sistema nervioso, pero luego se puede complementar con este tipo de intervenciones, ¿no? De imaginarte haciéndolo bien, estando lo suficientemente tranquilo, sin que sea una cosa demasiado irreal, ¿no? Decir, bueno, va a ser el mejor día de mi vida. Bueno, pues tampoco, pero vamos a trabajar para que lo pasen lo menos mal posible, ¿no? Un poco así. ¿Se puede hacer auto MDR? Es decir, te lo puedes aplicar a ti. Entiendo, lo ideal posiblemente pues, es ir con un terapeuta especializado, especialista, que te guíe, que te acompañe, pero no sé si para ciertas cosas uno se lo puede hacer él solo en casa o poniendo un cassette, un audio, cierra los ojos, relájate, tócate en el ¿no? Claro, esto tiene mucho riesgo. O sea, yo no lo recomiendo para nada, ¿no? Porque, claro, la clave de que hay un terapeuta es primero que sabe lo que está haciendo, que sabe si tienes que parar, si no, que sí. Hay un concepto muy importante que es la ventana de tolerancia emocional, que podemos estar dentro, que entonces nos sentimos lo suficientemente tranquilos y seguros, estar fuera de ventana para arriba, que es estar en hiperactivación, que es, por ejemplo, una crisis de pánico, o estar en hipoactivación, que es desconectarme o empezar a disociarme e irme a otro lado. Si tú no tienes nadie que te saque de ahí, que sepa qué está pasando y que te saque de ahí, tiene mucho riesgo. Sí que es verdad que yo, por ejemplo, trabajo con muchas, con propuestas para casa, con material para casa. Entonces, por ejemplo, la estimulación bilateral tiene 2 usos. Uno sería para procesar trauma, pero luego también se puede usar para recursos de regulación emocional. Entonces, por ejemplo, y esto está de acceso libre en Internet, en nuestra página web también, está la música bilateralizada. Entonces, hay un tipo de música que es una estimulación bilateral, pero muy despacito y muy suave. Esa sirve como regulación emocional, pero ponerse uno solo en casa, que esto yo tengo algún paciente que lo ha hecho antes de venir a verme y ponerte tú voy al recuerdo y no es nada recomendable, todo lo contrario. No intenten hacerlo ustedes esto en casa, que es peligroso, ¿no? Como se dice a veces. ¿No? Entonces, sí, Muy tal bien, cual. muy bien. Ahora sí ya entramos en las últimas preguntas y hay 3 preguntas concretamente que me gustaría hacerte. Y la primera de ellas con un poquito de calado, porque es, ¿cómo defines tu felicidad?
una persona feliz? ¿Qué significa ser feliz? Vale, yo creo que, bueno, que es subjetivo para empezar, ¿no? Que cada uno puede tener sus propios parámetros, ¿no? Pero bueno, componentes que podría tener, ¿no? Esta definición sería el conectar con el propio potencial, ¿no? De cada persona, que conecte con su potencial, con lo que le entusiasma, con lo que le fascina, ¿no? Conectar con eso, estar conectado con eso, tener la capacidad de disfrutar, ¿no? Lo que hablábamos al principio, de disfrutar del trabajo, del ocio, de solo, en compañía. Y tener relaciones sanas, ¿no? Esto es una fuente de felicidad, no permanente, ¿no? También habría que matizar, ¿no? Pero de apego seguro, ¿no? Lo que hablamos antes, ¿no? Saber que yo tengo gente cerca que me dan alas, ¿no? Que me impulsan a explorar, pero que si necesito refugio también les voy a tener, ¿no? Esto, sumando estos componentes, ¿no? Los agitamos en el cóctel Sí. y sale una cosa bastante interesante. Y desde luego lo que estás diciendo es que superar los traumas que alguien lleve dentro, pues esto es algo necesario, no suficiente quizás para ser feliz, pero sí algo necesario para poder volar, ¿no? Eso es. ¿Alguna idea final que quieras compartir o que quieras destacar de lo que hemos estado hablando? Bueno, pues yo por elegir alguna no destacaría el impacto que tienen nuestras acciones y nuestras omisiones en las personas que tenemos alrededor, ¿no? Me refiero que, por ejemplo, desde nuestro rol profesional, ¿no? Ya sea de profesor, de trabajar en una tienda, de ser médico, psicólogo, a otras cosas, ¿no? Ser vecino, ¿no? En comunidad, tenemos un potencial de hacer daño o de ser de ayuda, ¿no? Entonces, como tener conciencia de esto, por lo menos no hacer daño, ¿no? Y así podemos ayudar muchísimo mejor, ¿no? Y sobre todo eso, las personas que están en contacto con los más pequeños tienen una influencia, gigante, ¿no? Entonces, tener esto como presente. Y esto, si lo llevamos, bueno, esto o alguna otra idea que quieras compartir de manera práctica para quien nos escucha, que podamos empezar a hacer desde hoy mismo, desde mañana, algo muy práctico que podamos aplicar. Sí, voy a elegir dos, yo creo. Uno sería quizá invitar a dedicar un rato, ¿no? A pensar si siento que tiene un golastres o siento que hay alguna cosa de atrás que quizá me está interfiriendo, ¿no? En conseguir lo que yo quiero conseguir, ¿no? Como dedicar un poquito de tiempo a reflexión. Y luego autocuidado. Tengo que terminar con el autocuidado, ¿no? Con estar conectados con qué me relaja, con qué disfruto, con qué me lo paso bien, si estoy reservando algo de tiempo para esto o no. Y si no, bueno, sembrar por ahí, porque va a ser muy bueno para nosotros mismos y también para las personas que tenemos a nuestro alrededor. Victoria, pues muchísimas gracias. Me quedo con esta última idea de observarnos, de conocernos y autocuidarnos para estar bien nosotros y también hacer que quien está a nuestro alrededor esté bien y esté gusto a nuestro lado. Un placer haber tenido esta conversación contigo, muy interesante, y espero que volvamos a coincidir más adelante. Muy bien, muchas gracias por tu curiosidad. Chao, hasta la próxima.